Entonces, hoy Dios tiene una palabra muy poderosa para ti y para mí. Como ustedes bien saben, estamos hablando del Dios Altísimo. Pero bueno, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Y pues es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes. Los que están en casa, gracias por seguirnos, por escucharnos. Y estamos teniendo la reunión también vía Zoom. Un saludo para los que están también ahí en Zoom. Y si tú no estás en Zoom el día de hoy, bueno, te invito a que la próxima semana puedas ver también este video. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que seguramente dirás, no tienen otra cosa de qué hablar. Vamos a hablar un poquito de la inseguridad. Cuando estábamos preparando este mensaje, mi esposa y yo, y estábamos recordando a ese Dios Altísimo, ese Dios Todopoderoso, y decíamos, bueno, empezaban las preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué si es un Dios todopoderoso? Pues, ¿y por qué si es un Dios altísimo? ¿Por qué pasa lo que pasa, ¿no? en este mundo? Y bueno, investigando un poquito ahí en las estadísticas, saqué unos datos interesantes. Y dice lo siguiente: es una encuesta nacional de seguridad pública urbana de junio de este año, y a nivel país, dicen las estadísticas que el 66.6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Y dije, bueno, pues eso es México, ese es el país. ¿Y qué hay en Puebla? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está más arriba o más abajo? Más alto, desafortunadamente. En Puebla hay un organismo que se llama el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz, y los datos de marzo de este año dicen que el 80.4% de la población de 18 años y más percibe como insegura a la capital poblana. ¿Pero qué creen? Vi aquí una nota y es una buena noticia. Dice, presentando una disminución de 2 puntos porcentuales en comparación al trimestre anterior. La verdad es que está muy, muy complicado, ¿verdad? El tema de la inseguridad es un tema que a diario lo estás escuchando. No sé tú, pero a veces nada más prendes la tele y de repente las noticias y muchas cosas. Pero no se trata solamente de eso, ya lo sabemos, eso ya lo vivimos, lo sabemos y seguramente a lo mejor hasta tú has sido víctima de alguna situación de este tipo. Y pues gracias a Dios estás acá, quiere decir que Dios te libró. Y eso es una muy buena noticia. Finalmente estos tiempos son violentos, estos tiempos son complicados. Y por más esfuerzo que el hombre haga, ¿verdad? Seguramente han escuchado que de repente tal organismo, tal partido político, no venimos a hablar de política, pero personas lo que tratan de ofrecer, ¿qué es? Seguridad, ¿no? ¿Se han escuchado eso? Y la seguridad, y lo primero es la seguridad. Y los datos estadísticos dicen que sigue habiendo un problema. Finalmente, la palabra de Dios dice que en el mundo iba a haber aflicciones, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 24 versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, dice, se enfriará el amor de muchos. Finalmente, este mundo que es un mundo caído, sí, definitivamente hay una situación que es real, que la inseguridad, que los problemas van a ir creciendo desafortunadamente. Entonces, con esto terminamos. No, ¿verdad? No, obviamente no. Dios, que es un Dios todopoderoso, tiene la respuesta para ti y para mí, definitivamente. No sé si han escuchado que también la inseguridad inclusive se ha vuelto ya un negocio, ¿no? Un giro, un negocio, ¿no? Y no voy a hablar mal de las aseguradoras, pero finalmente te tratan de asegurar lo más que puedas, ¿no? Y hablamos de cuestiones de salud, bienes inmuebles, muchas cosas, estudios y muchas cosas. No es que esté mal, finalmente, ¿no? Finalmente están tratando de ofrecer algo. Pero ¿por qué? Ustedes piensen esto, o sea, ¿por qué inclusive se piensa en un negocio, ¿no? Porque finalmente la inseguridad, repito, es un tema que hoy en día nos está obviamente oprimiendo, es real. Y las aseguradoras pues finalmente tratan de hacer algo al respecto. Repito, no estoy hablando mal de las aseguradoras, tú que me estás escuchando ahí en casa, no me vayan a malinterpretar. Déjenme leerles algunos eslogans. Dice uno de ellos, dice, con seguro de vida
los beneficios siguen vivos. Soy bonita, ¿va? El otro dice, pase lo que pase, protegiendo tu salud. Soy padre, ¿no? Pero finalmente todo esto tiene un límite. Todo tiene un límite aquí en esta tierra. Entonces, por más que te quieran ofrecer, finalmente estamos expuestos. Muy bien. Entonces aquí viene una primera pregunta. Y dice lo siguiente. La pregunta es, ¿a ti no te gustaría sentirte seguro? Como 5 nada más. ¿A ti no te gustaría sentirte seguro? Sí, ¿va? Sí, definitivamente sí. Creo que es algo natural, es algo muy humano que diga, sí, pues yo quiero sentirme seguro en donde ande. Bueno, pues les voy a pedir que abran sus Biblias y si me ayudas, por favor. Muy bien. Uy, creo que la letra está muy chiquita. Perdón. Pero no importa, ahí en sus Biblias, busquen Mateo capítulo 8, versículos al 27. Y ahorita que la tengan, quiero hacer un ejercicio a ver si me sale. No los voy a poner a hacer aeróbics ni nada de eso. Eso ya se hizo en la mañanita. Los que les gusta el ejercicio. No, vamos a hacer un ejercicio de lectura. Voy a leer este pasaje 2 veces. Y quiero que pongan mucha atención para que cuando termine de leer la segunda ocasión, a ver si identifican qué pasó ahí en esa lectura, ¿no? Si estuvo correcta o incorrecta. Entonces, dice así la palabra de Dios. Es Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y el versículo 23 dice lo siguiente. Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, esa es la primera lectura. Voy a volver a leer por segunda vez y pongan atención. Es lo mismo, Mateo 8, 23, 27. Versículo 23 dice lo siguiente. Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces se levantó y reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí notaron? ¿Las dos estuvieron igualitas? ¿Quién dice que las dos estuvieron igualitas? ¿Las dos estuvieron igualitas? ¿Quién dice que no estuvieron igualitas? Ok. ¿Pudieron detectar qué fue lo que omití? Las preguntas. Y aquí es donde quiero empezar esta prédica también. A mí la verdad es que me enseñó muchísimo. Miren. Voy a apelar un poquito a tu imaginación. La tormenta, es tormenta, discípulos, barca, Señor Jesucristo, ¿ok? Y después vienen unas preguntas y después viene que la tempestad es calmada. Yo me pongo a pensar, bueno, humanamente, aquí como que puede haber un poco nuestro pensamiento humano. Cuando tú y yo estamos atravesando circunstancias difíciles, ¿no? Normalmente lo que queremos es que la respuesta venga, decía Mónica, inmediata. No me importa lo demás, no me importa. Quiero que se resuelva el problema. ¿Cierto o no? Al menos a mí me pasa. Si ustedes no, perfecto, excelente, palomita. No, finalmente es parte, ¿no? Si tú lees este pasaje sin las preguntas, se oye bien, o sea, también se oye poderoso, ¿no? Porque fíjense, en el versículo 25 dice, y acercándose, los despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo,
¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió. Pero si lo lees en las preguntas, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces se levantó, reprendió a los mares, a los vientos y se calmó. Pues oye, padre, ¿no? Pensamiento humano. No me interesa aprender, no me interesa reflexionar, yo quiero que se resuelva mi problema. Jesús tiene muchas maneras de enseñarnos a través de su palabra, a través de parábolas, a través de historias, pero la que nuestro pastor en alguna ocasión también ya nos enseñó es a través de preguntas. Noten cuando en la palabra de Dios, en los evangelios, vean ese tipo de preguntas hechas por Jesús, porque a veces las personas hacen preguntas y Jesús les contesta con otras preguntas, ¿no? Pero aquí vienen dos preguntas y estas preguntas pueden ser como reflexivas o retóricas. Y tú imagínate esto, o sea, estás en una tormenta, estás a punto de hundirte, estás en el mar de Galilea, ¿ok? Lo que leí un poquito aquí en la historia es que este mar, dice que pues es un mar que momentáneamente se agitaba y los vientos, y era levantaba tormentas, pero en serio. Entonces, era una estación difícil, complicada. Si yo voy a despertar, porque obviamente los discípulos sabían quién iba ahí en la barca. ¿Quién iba? Con ellos Jesús, ¿no? ¿Cierto? O sea, entonces lo despiertan. Los discípulos es que arregla el problema. Sin embargo, Jesús se levanta y antes de reprender a los vientos les hace estas preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo hoy, amado? Amigo que nos escuchas. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué tienes poca fe? ¿Qué está pasando en tu vida? Suelta estas preguntas poderosas y después ya dice, se levanta, reprende, se calma la tempestad. Maravillados los discípulos, sueltan otras preguntas, ¿verdad? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? El Señor Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, que es, dice la palabra de Dios, que a Él le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Él es el que puede calmar las tempestades, es el que puede calmar tu tempestad. Quiero comentarles lo siguiente. Estas preguntas a mí me hicieron reflexionar algunas cosas y espero que me sigas con esto. Primero dice, ¿por qué tienen miedo? Y luego menciona hombres de poca fe. Si quitas toda la pregunta y te quedas con dos palabras, te queda miedo y te queda fe. Interesante, ¿no? ¿Qué no miedo y fe pudieran ser palabras opuestas? Sí, la respuesta es sí. Sí. Entonces, primero viene la parte de el miedo. Encontré que algo muy, muy importante. Una persona llamada John Clones comentó lo siguiente de estas preguntas y a mí me pareció muy interesante. La pregunta ¿por qué tienes miedo? Dice, Jesús estaba pidiendo a sus discípulos que exploraran en sus propias mentes la causa y el origen del miedo, para que se dieran cuenta de que todo temor tiene sus raíces en el afecto y el pensamiento natural, separados del afecto espiritual y del pensamiento. En pocas palabras, razonamiento humano solamente. Y díganme si no es cierto, amados. A ver, tormenta, una barquita, bueno, no sé qué tamaño hubiera sido, pero finalmente una barca. Cuando las olas se levantan, si han visto algunos documentales, el mar la naturaleza tiene su poder. La mente nos va a llevar tormenta, barca, vientos, igual a muerte, naufragio, ¿cierto? ¿Sí van conmigo? ¿Sí están usando un poquito su imaginación? Pues sí, ¿no? O sea, eso es como que lo natural en la mente humana. Y entonces el miedo empieza a ser
que tú empieces a menguar. La segunda parte que habla acerca de la fe, Jesús estaba manifiestamente señalando un detalle, un pequeño defecto en sus principios espirituales. ¿De quién? Obviamente de sus discípulos. Esta persona comenta que además que con esta última pregunta Jesús estaba instruyendo a sus discípulos y por medio de ellos a todas las generaciones futuras de la humanidad. Pero noten esta última parte. Dice que el miedo es el resultado constante de la debilidad de los principios divinos en la mente humana. O sea, cuando tu mente solamente está viendo las circunstancias, las adversidades, la fe está aplastada. Principios divinos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la certeza de lo que se espera. Nosotros ya sabemos qué pasó en esta historia, ¿no? Que de hecho Moni y Guillermo nos platicaron qué pasó después de que pasaron de esta pruebita con el tema de los endemoniados gadarenos. Pero finalmente esta parte, cuando el miedo se apodera de ti, difícilmente la fe va a operar. ¿Ok? No sé si me están siguiendo con esto. Entonces, estas preguntas a mí me hicieron reflexionar muchísimo. Dios, ¿dónde está mi balanza hoy? ¿Puro razonamiento humano? ¿O realmente estoy aplicando los principios que Dios me está enseñando? Sáquese, ¿no? Ahí sí, hasta me dolió a mí también. Porque finalmente estamos hablando que en la barca estaban los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Gente que seguía a Jesucristo, que era su maestro. Ya habían visto milagros, el poder de Dios, el poder de Jesús, ¿cierto? Sin embargo, un aspecto importante, los discípulos obviamente también eran humanos, como tú y como yo. Y no importa el tiempo que tengas, ¿no? en el camino de Dios, finalmente tenemos esas dos opciones, ese camino, ¿no? ¿Solamente me voy al razonamiento humano para poder resolver las situaciones? ¿O me tomo de la palabra de Dios, me tomo de las enseñanzas que Dios me ha dado para decir, primero, Dios, dime, enséñame, muéstrame cómo debo de caminar? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces, vamos a identificar en este pasaje algunos aspectos que me llamaron la atención. Primer punto, tormenta. También aparecen ciertos personajes, los discípulos, ¿quién más? Jesús, y finalmente hubo una respuesta, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ok. Hoy en nuestros días, ¿qué puede ser una tormenta en tu vida diaria? Cualquier amenaza. Yo no sé qué estés viviendo hoy, amado amigo que nos escuchas, no lo sé, pero yo no sé si es preferible lo que estamos viviendo o la tormenta en el mar, no lo sé, la verdad es que son situaciones difíciles, pero finalmente esa puede ser una tormenta en tu vida, hoy puedes estar batallando, hoy puedes tener problemas económicos, hoy probablemente tu tormenta sean cuestiones de pensamiento, probablemente sean circunstancias, sean aflicciones, inseguridades, no sé qué tantas cosas. Pero ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, amado? Tienes que identificar tu tormenta. Tú dirás, ay, ¿cómo no voy a identificar mi tormenta? Pues no, a veces no la sabemos identificar. A veces nos queremos meter en la tormenta del vecino. No lo estoy regañando, así es que me emociona aprender de la palabra de Dios a mí también. Pero hay que identificar la tormenta. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué te aflige? Pregúntate. Hoy pregúntate. ¿Qué te tiene así? ¿Qué te tiene distraído? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿En dónde está toda tu energía? ¿En dónde? Déjenme platicarles
un testimonio. Y miren, en verdad, amados, a veces, lo voy a decir en forma personal. A veces decimos, ¿no? O yo he llegado a pensar, bueno, pues es que mi vida, pues no tiene gran cosa, ¿no? O sea, pues los problemas del día, pues, pero no, los problemas como del vecino, ¿no? Ese sí está fuerte, ¿no? Tiene no sé, una persona mejor ahí con problemas de salud, alguien está batallando con drogadicción, con alcohol, ¿no? Eso son. Y entonces quisiéramos ver ahí el poder de Dios, ¿no? ¡Wow! Ya lo rescató. No, ese sí es un súper testimonio. No, amados. Claro que lo es, pero finalmente tu vida está llena de milagros. Mi vida está llena de milagros. En verdad, piensa conmigo y voy a contarte este testimonio y me vas a decir si no es de la vida secular. Un día entre semana, estamos cada quien en sus actividades antes de la pandemia, yo en el trabajo, mi esposa en sus actividades, los hijos en la universidad, un día normal, hasta ahí un día normal. Los discípulos estaban en un día normal, Jesús les dijo, trépense a la barca, vamos a ir del otro lado. Pues ahora nos trepamos, un día normal. Finalmente, en este día empieza a avanzar y empiezan las llamadas. Mejor mediodía, en la tarde, oye, Vania se siente mal. Y se siente mal, y se siente mal, y se siente mal. Oye, pues el doctor de la universidad, ¿qué dice? Pues ya le mandó unas pastillitas. Caray, bueno. ¿Pero qué tiene? O sea, ¿la revisó? Pues no la revisó, nada más le dijo que pues que X, Y, Z, que yo no tenía carro, unos muy buenos amigos en esa época nos prestaron un carro, gracias a Dios por estos amigos que siempre han estado ahí también con nosotros, gracias. Y bueno, pues finalmente ahí vengo de regreso, ya en la tarde noche, ya me encuentro el cuadro de, el dolor ahí de mi hija. Vamos con un doctor ahí de los que vamos rápido ahí a la esquina. De veras que hay buenos médicos ahí también, ahí en los consultorios ahí no quiero hacer publicidad, ¿verdad? Pero ustedes saben a quién me refiero. Pero ahí de repente hay buenos doctores también. Y esta doctora nos dice, ¿saben qué? No, este es un cuadro de apéndice. No se van ahorita, algo va a pasar acá. 8 de la noche, o sea, dices, ¿por qué 9, 10? Ya no me acuerdo en qué hora, ya era noche, o sea, yo había rezado. O sea, ¿por qué no a las 7 de la mañana o a las 8 para que me diera tiempo, no? No, pues obviamente la tormenta dice que fue de repente. Y probablemente así sean tus tormentas, de repente. Para hacer el testimonio corto, pues obviamente de ahí Dios nos dio las formas, los medios, los métodos, fuimos a parar un hospital. Finalmente aquí está mi hija. Y gracias a Dios porque pudimos ver ahí que Dios, nuestro Dios altísimo, al que recurrimos, es el que te lleva, es el que te trae obviamente esas buenas nuevas, es el que te da la salida. Entonces yo les pregunto, esto que les acabo de platicar, ¿es de la vida diaria? ¿Sí o no? Sí, ¿no? O sea, sí, realmente así es, o sea, así son las tormentas. Bueno, segundo punto, dice que iban los discípulos, ¿verdad? Ahí en la barca, es que iban con Jesús y finalmente aquí este punto nos lleva a que aprendamos de Jesús. Los discípulos tuvieron una curva de aprendizaje, ¿no? Y estaban aprendiendo, pero finalmente tuvieron miedo. Eso es interesante. Tercer punto, Jesús mismo. Obviamente los discípulos sabían que ahí estaba la respuesta, la tenían a un lado, ¿no? Pero también aquí en esta enseñanza lo que Dios me enseñó es que finalmente tú y yo tenemos que también caminar en eso y también aprender de esto. Y también la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú hoy, amigo, tú has vivido pruebas, ¿has vivido alguna prueba en estos días? ¿Una circunstancia, una adversidad? 3 personas, perfecto, 4 ya son 5. Todos hemos vivido circunstancias difíciles, pero ahora pregúntate, ¿qué aprendí de eso? ¿No? Si tú no aprendiste nada de esa situación, probablemente hicimos la segunda lectura, ¿no? Omitir las preguntas de reflexión. Me quedé con el milagro solamente. Y miren,
imagínense esto, ya Jesús calmó la tormenta, todo el asunto, todo se tranquilizó, le reconocieron que era, obviamente que Jesús es el Hijo del Altísimo, perfecto, y ya, se quedaron con el milagro. Imagínense, pues ahí andarían todavía en el mar de Galilea, en la barquita, ya no hubieran llegado al otro asunto que tenían que atender, que era con los endemoniados gadarenos. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que cuando Dios te responde, cuando Dios te saca de esa tormenta, quiere que llegues a la orilla. Llega a la orilla. La vida continúa. Eso es lo que hicieron los discípulos y Jesús. Llegaron a la otra orilla y vinieron grandes cosas todavía. O sea, había más cosas que hacer. No nos quedemos con el milagro solamente. La respuesta finalmente son los beneficios que tú y yo tenemos de parte de Dios. Los discípulos pues, siguieron vivos, ¿no? Y pudieron ver más cosas, se pudieron maravillar de lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Hasta aquí vamos bien, amados, amigos? Perfecto. En el Antiguo Testamento hay un personaje que nos encanta mucho y mi esposa me habló de hecho ella fue la que me compartió este punto del rey David. Y con esto voy a ir terminando, voy a ir sumarizando un poquito todo esto. Que finalmente cuando tenemos la calma, cuando podemos empezar a disfrutar de los beneficios. Esa caricatura que está ahí, me dice mi esposa, ¿sabes qué? Hay que sacarla de los libros de los niños. Digo, ¿cuáles niños? Bueno, de nuestros hijos. Pues ya crecieron, ¿va? Pero bueno, en su momento eran las caricaturas que les poníamos a los hijos, ¿no? ¿Cómo ves, Isaac? ¿Está bonita la caricatura, Isaac? Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, para los niños. Ok, la calma, finalmente en la calma vienen obviamente las respuestas, vienen los beneficios. Y el rey David también vivió esto. Y en el Salmo 91, versículos del 1 al 16, no lo vamos a leer todo, léanlo, les invito a que lo lean completamente, seguramente ya lo han escuchado, y ahora se lo saben de memoria. 4 puntos muy rápidos, aspectos que podemos ver lo que acabamos de estudiar ahorita aquí en este evangelio. El versículo 1 y 2 dice que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. David sabía quién era su Dios. Primer punto. Segundo, David reconoció que él era su verdad. Dice en el versículo 4, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Y encontré algo en Génesis 15:1 que dice lo siguiente: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿Ok? Cuarto, David disfrutó de los beneficios, versículos 9 y 10, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte y ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y por último, David sabía que Dios le respondería. Termina diciendo este salmo en el 15:16, Él me invocará, y dice, y yo no le voy a responder. No, dice, y yo le responderé, estaré con él en el momento de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida, le haré gozar de mi salvación. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, el Dios altísimo, el Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy quiero que te quedes con esto, amigo. Quédate con Dios. Es más grande que mis problemas, es más grande que cualquier tormenta que se levante. Repito, no sé qué estés pasando, pero no es más grande que tu Dios, no es más grande que el Dios Altísimo. Él es el que creó los cielos y la tierra. Él tiene el control de tu vida. Él sabe lo que necesita tu vida, tu alma. Finalmente, Él te va a cuidar y puede ofrecerte una verdadera protección. Desde el inicio de la creación, Dios se ha esforzado en revelar su naturaleza y su carácter al hombre. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, pero también es un Dios que tiene autoridad. También es un Dios justo. Y cuando hablamos de justicia, de repente pensamos en la justicia humana. No tiene nada que ver. Dios es un Dios justo y Él es el que nos va a sacar de todo lo que
pidamos a Dios, ay, líbrame de las tormentas, ¿no? O sea, no quiero, ya no quiero pasar la tormenta. Entonces Dios te va a decir, pues no te metas al mar. No es cierto. Pues no, ¿verdad? O sea, finalmente no pidamos eso, no pidamos, quítame, no me des problemas. No, o sea, Señor, dame la capacidad. Permite que mi fe pueda operar en esos momentos de angustia o de necesidad. Que sea al primero que recurra sea a ti, Dios, y no al amigo, ¿no? Ayúdame a poder aterrizar la fe. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y seguramente, cierra tus ojos, amado, y quiero que pienses un poquito. Si ya pudiste identificar tu tormenta, quiero que pienses en esto, en lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. Y en esa tormenta que tú estás pasando, piénsalo, ¿cuál sería tu certeza? ¿Qué es lo que tú esperas de esa tormenta? ¿Ya lo pudiste visualizar? Si ahora hay una situación de salud, imagínate sano. Dice, es pues la certeza de lo que se espera. Y luego dice, y la convicción de lo que no se ve. Probablemente no lo estás viendo ahorita. Probablemente tú dices, ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo? Pero esa es la fe. Esa es la fe. Esa es la que nuestro Dios, nuestro Dios Todopoderoso nos enseñó y nos dejó. Porque todavía finalmente Dios dice, si alguno está falto de fe, pídala, no dudando. Y entonces podrás ver una calma, podrás ver un cielo abierto y podrás ver el otro lado de la orilla. Dios te espera del otro lado de la orilla. No sé qué estés viviendo hoy, pero Dios tiene tu respuesta. Dios sabe el tiempo para esa circunstancia, para esa adversidad. Solamente es decir, Dios, confío en ti y quiero que me ayudes. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Por favor. Y yo quiero orar precisamente por esas tormentas. Cierra los ojos, por favor. Son solamente para que no te distraigas. Mi Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Padre, pero hoy venimos delante de ti, Señor, porque estas circunstancias o estas tormentas de repente sentimos que nos hunden, Señor. Pero hoy confiamos en ti, Señor. Hoy sabemos que tú vienes conmigo en la barca, Señor, y que puedo recurrir a ti y que puedo despertarte. Sé que tú esperas de mí también que opere en fe, Señor. Perdóname, Señor, si a veces he flaqueado, si a veces he recurrido a otras personas antes que a ti. Perdóname, Señor, porque yo te conozco. Y yo te pido, Señor, que hoy puedas reprender también el mar y puedas reprender esos vientos y pueda venir esa calma a mi vida, a mi espíritu, a mi alma, y pueda llegar al otro lado de la orilla del mar. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y si tú por alguna razón dices, pues yo voy solo en mi barca porque pues a lo mejor yo no conozco de Jesús, yo no sé quién es Dios, yo no sé quién es ese Dios altísimo, y simplemente sé que tenía que llegar al otro lado de la orilla del mar, y me tuve que embarcar solo con mi familia, y estoy avanzando en medio de la tormenta y ya me cansé y no veo cuándo voy a llegar, no veo ni siquiera la orilla. Para ti que nos estás escuchando, y si es esta tu situación, hoy Dios te dice, invítame a subirme a tu barca, invítame a que yo sea el capitán de tu barca, y Dios va a responder como le respondió a David. Señor, te pedimos por estas personas que todavía no te conocen, Señor, pero que es eminente, Señor. Quizá puedo ver, Señor, un mar lleno de barcas sin rumbo,
quizá a trompicadas, quizá a punto de hundirse, de naufragar, Señor, pero hoy clamamos al Dios Altísimo y pedimos que tú vayas a su encuentro, que tú vayas a su rescate, Señor, y que tú levantes a estas familias, y que tú levantes a estos hombres, y que tú les des el amor que necesitan estos pequeños, Padre, en esta familia, en estos lugares, Padre. Que seas tú, Señor, el que pueda subir a esas barcas, Padre. Lo único que tienes que hacer es invitarlo y decirle: Señor, ven a mi corazón. Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos, Señor, por estas personas que hoy, estoy seguro, Señor, que hoy muchas personas presentes en sus casas o viendo, Señor, esta transmisión, Señor, están diciendo: Señor, yo te necesito en mi barca, Padre. Súbete a mi barca, Señor, y te doy las riendas del timón de mi barca, Señor, y guía a mi familia, Señor, guíame a mí, Señor. Padre, hoy te damos gracias por este milagro, Señor, que hoy no va a haber naufragios, hoy va a haber un horizonte nuevo para estas familias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y lo creemos, Padre. Gracias, mi Dios, que tú eres el Dios Altísimo. Amén.